Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Estamos ahora en el día 5 de este entrenamiento de cómo crear tu producto online. A ver, déjame quitar esto acá. Y bueno, es un placer para mí que estés acá. Realmente te felicito porque te estés tomando el tiempo para educarte, para ver cómo se puede crear un producto online, ya sea para venderlo tú o para apalancarte en tu negocio actual y usar los medios digitales para atraer más clientes y seguir con ese flujo de caja de tu negocio. El tema de hoy, muy interesante. Vamos a ver específicamente lo que son los mapas. A ver. Vamos a quitar este. Los mapas mentales. Pero es más, lo voy a poner al máximo. Este lo voy a quitar yo. Los mapas mentales. ¿Qué son los mapas mentales? Es una forma de plasmar en papel tus ideas que no es una lista, porque una lista a veces uno se le ocurren cosas de la parte de arriba de la lista después y ya se empiezan a hacer rayas. Entonces un mapa mental es una forma estructurada, pero más holgada de poder estructurar tus ideas o plasmar tus ideas. Y en este caso lo vamos a utilizar para crear un producto de una manera muy simple. Para hacer el mapa mental, bueno, como lo ves ahí, este está muy bonito, lo han dibujado. Quiero ver si me puedo poner más, voy a poner aquí, de metido. A ver, pongámonos de vuelta. Ahí estamos. Muy bonito, muy dibujado. Entonces, la idea del mapa mental es que tú tengas un tópico central y luego tengas ramas, ¿verdad? Vayas creando ramas con distintos temas y esos temas se dividen en subtemas. Por ejemplo, aquí dice mapas mentales, herramientas, explorar, soñar, despierto, dormido, estimular el pensamiento, juegos, cuestionarse, responderse, conceptos para... Entonces, ahí se va como creando ese árbol de ideas que puedes ir organizando. Para hacerlo, pues lo puedes hacer tan fácil como hacerlo en papel. Mira, aquí hay un ejercicio que yo hice hace algunos años atrás, súper sencillo en papel, desordenado, la letra ni se me entiende. A ver, quiero ver qué está acá. Esto es lo que estaba, que no estaba compartiendo la pantalla específicamente. Vamos a poner ponemos este y listo. Entonces, como te digo, este es un mapa muy rudimentario en papel que hice hace bastante tiempo, pero claro, se pueden hacer cosas mucho más lindas como estas. Pero a mí en lo personal me gusta hacerlo online con una herramienta, hacerlo de manera electrónica. No necesariamente tiene que ser online, puede ser con tu PC directamente con un software, ¿verdad? A ver, quiero ver quiénes están por acá el día de ahora antes de continuar. Tenemos algunas personas viendo, cuéntame de dónde nos estás viendo, a ver si ya viste los entrenamientos anteriores. Vamos en el día 5 de cómo construir y crecer tu negocio online. Si no has visto los días anteriores, puedes ir al enlace que está ahí arriba en el texto del post, donde está el link del grupo de Facebook para que entres. Ahí están las grabaciones de estos entrenamientos, están las diapositivas del entrenamiento y también está todo el material de apoyo de este entrenamiento. Si sabes a alguien que crees que le pueda servir, pues por favor invítalos a que lo vean. Les puedes compartir el enlace, le puedes compartir el video, lo que tú quieras, simplemente comparte el post, ¿verdad? Para que más personas se puedan beneficiar de esto en estos momentos que es tan necesario aprender a diversificarse y también a aprender a manejarse esta nueva realidad. Las cosas están cambiando y definitivamente pues vamos a tener que aprender a hacer nuevas cosas. Alguien por ahí puso un post que el que va a vencer ahora va a ser quien sepa adaptarse, no aquel que trate de hacer funcionar las cosas como funcionaban antes, porque la verdad es que viene un cambio. Entonces, volviendo a los mapas mentales, una forma muy sencilla. Voy a quitar esto un segundo. Una forma muy sencilla de hacer el mapa mental o de crear un producto en base a mapa mental, yo lo hago con un esquema de 6x4, ¿verdad? ¿Por qué 6x4? Muy sencilla, te voy a explicar. Entonces, lo importante es que tengas una idea principal, ¿verdad? Tu tópico principal, que lo vas a haber decidido en base a todo el análisis y todo el estudio de mercado, de producto, de necesidades que hicimos en los episodios anteriores. Y luego de ahí vas a decir, ok, este es mi tópico central. Busquemos 6 temas principales o 6 pasos importantes dependiendo de qué es lo que vas a hacer sobre este tema, ¿verdad? Entonces agarramos estos 6 tópicos principales y a cada tópico le agarramos 4 ideas, 4 puntos. Entonces significa que tenemos 6 por 4, 24, ¿verdad?
Digamos que 25 minutos, si lo multiplicamos por 2 minutos, si tú puedes hablar 2 minutos de cada tópico, estás hablando que tienes 50 minutos de contenido. Y como habíamos visto en el episodio 2, si no me equivoco, puedes agarrar ese contenido que grabaste, ya sea en video o en audio, y transcribirlo y crear un ebook, ¿verdad? O puedes usar el mapa mental para tu estructura de un curso. Entonces, 6x4 súper fácil, realmente se puede crear un material, ya sea que lo ocupes para prospectar y atraer nuevos prospectos que se conviertan en clientes, o para crear un producto que vas a vender. Ya te voy a enseñar unos ejemplos que yo he hecho. La herramienta que yo utilizo es esta, vamos a mostrar acá, se llama MindMeister. Sí, mindmeister.com. Ellos tienen una versión gratuita. Meister, donde puedes tener 3 mapas. A ver, voy a poner los precios. Esta tiene la versión gratuita, puedes tener 3 mapas, si no me equivoco, dentro de la aplicación, ¿verdad? No se pueden compartir, tiene ciertas limitaciones, pero en general se puede utilizar y puedes hacer el mapa como quieras, de complejo. De ahí la versión personal, que es creo que es la que yo ocupo, que es la de $5, ¿verdad? Y tiene más que suficiente lo que necesitas. Ahora, si quieres usar algo en tu PC o en tu Mac, lo que sea, puedes utilizar también esta aplicación que se llama FreeMind, que es totalmente gratuita. Solo te vas a FreeMind, buscas FreeMind en Google y te va a llevar a este enlace, que no es tan intuitivo el enlace. Se descarga la aplicación y ahí puedes hacer tu mapa mental. Entonces, súper, súper sencillo. Solo que voy a poner el aire aquí que me estoy asando para que no estés sudando en pantalla. Entonces puedes crear tu mapa. Como te digo, yo ocupo MindMeister, ¿verdad? Y aquí tengo todos mis mapas mentales y a mí, la verdad, me gusta mucho. Te voy a enseñar varios ejemplos de los mapas mentales. Si tienes preguntas en el camino, me vas diciendo cómo los he usado yo, tanto para estructurar un producto como para hacer un proceso de venta, para poder hacer el producto y el proceso de venta dentro de un mapa mental. Así que es bastante, bastante versátil. Por ejemplo, aquí tengo este que es Producto X, que este era cómo crear un producto o cómo estructurar un producto. Básicamente, este es muy sencillo. Este ni siquiera va al 6x4, sino que este va a 3. Y luego si vamos a ver, ok, necesitamos nuestro sitio web. Voy a ir ampliando acá, ¿verdad? X. Necesitamos un sistema de administración de contenido. Entonces, ¿qué vamos a tener? Textos, videos, oferta, venta, estadísticas. Vamos a necesitar hacer prospección. Entonces, vamos a necesitar un imán de prospectos, sistema de seguimiento, sistema arbitrario, pagos en línea, PayPal, rastreo de socios seguros. Podría poner aquí Hotmart, ¿verdad? Y aquí le podría poner con afiliados, quiero ver, automáticos y afiliados con aprobación. Entonces yo aquí puedo ir creciendo mi mapa mental y si ves, voy así armando el contenido poco a poco. Vamos a pasarlo aquí al centro un poco y vamos expandiendo. Entonces, fácilmente, la verdad que uno al principio cuando dice voy a crear un contenido, voy a crear un producto, yo por lo menos a veces siento como, ¿qué voy a hacer? Me siento como que, okay, ¿qué voy a compartir? O sobre qué tema voy a investigar. Y si estás investigando sobre un tema externo, ¿verdad? También un mapa mental te sirve de muy buena guía. Como habíamos dicho, puedes utilizar los índices de libros o las cartas de venta de productos de la competencia para ver lo que anda buscando la gente y tú en tu mapa mental puedes poner esas preguntas y luego irlas respondiendo para crear el producto. Como ves, aquí va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y si nosotros hablamos 2 minutos en cada uno de estos temas, te digo que fácilmente se tiene una hora, que te va a salir una hora, no me acuerdo cuántas páginas salen, la verdad. Yo no lo ocupo de esa manera. Muchas personas lo hacen, ellos usan el mapa mental, graban el audio, crean su documento. Yo lo ocupo más que nada para estructurarlo y luego yo sé que voy a hacer un video sobre esto, un video de esto, un video de esto. Entonces aquí ya tengo mi entrenamiento completo. Si ven, empezaba muy sencillo con solo 3 ramas y se va expandiendo. Aquí tengo otro producto del mercado americano que es de educación de paternidad, ¿verdad? Preguntas frecuentes, comportamiento del niño, comunicación. Luego aquí va a ir desempeño. Aquí vamos abriendo más, ¿verdad? Entonces, según se va expandiendo, va agarrando forma tu producto.
es un producto ya más elaborado, aunque aquí se ve bastante simple. Mira, sí es de 7, pero es por bastante más. O sea, este es más que todo, en vez de un producto, es como la estructura de información o de pasos que vamos a seguir, cómo vamos a auditar ciertas cosas, las campañas que vamos a hacer, ¿verdad? Cómo vamos a escalar las campañas. Y aunque esto para mí es más que todo una guía, más que en sí un producto, pudiera realmente hacer un video, por ejemplo, de este tópico y hablar de todo esto en este tema, o un video pequeño de cada uno de estos temas. Entonces, como te digo, te ayuda a estructurar las ideas. Si tú dices esto de acá, siento que no me interesa, esto va, más bien dicho, va de este lado, pues lo movemos para acá. Entonces, tienes una forma muy fácil de irte organizando. Acá también tenemos otro, mira, quiero ver si lo tengo. Este es interesante, este es un entrenamiento que hice el año pasado de cómo, tener tu agencia de bots de ManyChat, ¿verdad? Aquí está, si ven el contenido, cómo lo fui expandiendo y así de esa manera también me sirve. No solo de guía, en ese caso el entrenamiento fue un entrenamiento en vivo, ¿verdad? Todo quedó grabado, pero en lugar de ir improvisando cada día, pues aquí yo ya tenía mi guía, ya sabía de qué iba a hablar en cada sesión y en algunos casos estas sesiones se expandían. Por ejemplo, aquí tenemos esta sesión 1, que es obtener tu primer cliente. Hice otro mapa mental porque ese tema realmente tiene bastante información que se puede hacer y se puede sacar y se ve, pues por eso es que a veces los entrenamientos me quedan un poquito largos, ¿verdad? Porque pues se va expandiendo más y más y lo bonito del mapa es que también cuando según lo vas haciendo te va dando ideas de qué algo que me faltó, se te ocurren más cosas y si lo dejas pasar un par de días, que es lo que yo te recomendaría, es haz tu mapa, ¿verdad? Déjalo pasar si quieres un par de horas, distráete, deja de pensar en el proyecto y luego regresas. A veces tenemos ese bloqueo mental, ¿verdad? Pero si lo dejamos pasar, no pensemos en eso, sino que vamos a distraernos en otra cosa y después regresamos y vas a ver que es muy fácil entonces empezar a tener más y más ideas. Para hacer una tormenta de ideas, definitivamente a mí el mind map, ¿verdad? O el mapa mental me gusta muchísimo porque aunque uno las tire desordenadamente, después solo las arrastra y las va estructurando. Y como te digo, puede ser tan sencillo o tan complejo como tú creas. Por ejemplo, es un producto que había hecho en inglés sobre checklist para poner tu producto a la venta en Clickbank hace tiempos, pero si ves, va creciendo, creciendo, y esto se terminó siendo un curso bastante grande. Quiero ver acá, que ya ni me acuerdo dónde lo tengo, de esos cursos que uno hace y que van quedando por ahí. A mí me ha pasado al revés, en vez de estar comprando cursos que me quedan por ahí, hago los cursos y después no sé qué se hicieron, pero si ves, simplemente conseguir ese paso de decir cuál es el tema principal, cuáles son temas secundarios e ir diversificando, entonces ya se puede hacer pues un contenido bastante grande. Esto es algo que también ocupan las personas para escribir un libro a veces, ¿verdad? Escribes los tópicos de cada capítulo, ¿verdad? Luego escribes algunas ideas de tu capítulo y posteriormente vienes, hablas de eso, lo hablas en vivo, tratas de hacerlo como que estuvieras narrando los temas, siguiendo ese esquema, porque lo importante es hacer el esquema para que haya una coherencia y un seguimiento, y luego se transcribe, voilà, ya se tiene un libro. Luis Eduardo hace el ejercicio de manera similar, no usa mapa mental, él lo que usa son tarjetitas, ¿verdad? Entonces agarra las tarjetas, escribe su titular o el capítulo que va a ver en una de las tarjetas y luego abajo las ideas y así se va haciendo básicamente el mismo ejercicio pero con tarjetitas, ¿verdad? Y aquí, ¿qué más tenemos? MindMeister y MindMeister Pricing. Entonces, esto es lo que te recomiendo que puedas hacer para organizarte, para ir creando tu producto. Luego, dependiendo de lo que tú quieras, puedes decir, es más, puedes agarrar y decir, ok, estos temas van a ser un reporte, estos temas de acá van a ser un video, estos temas de acá van a ser audio. Específicamente, por ejemplo, de Clickbank, son los pasos que hay que ver, o sea, el producto de información, en qué está hecho, los scripts que necesitamos, el hosting. O sea, para mí este es un checklist de cómo se arma un producto, pero a la misma vez se convierte en un producto para las personas que quieren saber ese proceso, ¿verdad? Y aquí le estamos dando todo, cómo lo vamos a entregar, digital por audio, físico, por cajas, CDs, etcétera.
si ves, es un producto viejo, ya casi poquísima gente manda todavía las cajas, los términos de venta, las formas como se llama vender, lanzamiento gratis, pagos, X pagos, o sea, me da esa apertura y facilidad de crear bastante contenido. Ahora, aunque es un concepto simple, de verdad te recomiendo que lo pongas en práctica, ¿verdad? Veas tú cómo puedes expandir tus ideas, ¿verdad? Sobre el tema que hiciste. Te recomiendo que vayas y si no has visto todavía los entrenamientos pasados, vaya a los entrenamientos pasados, analices bien el nicho, analices las necesidades de tus prospectos, de tus clientes, ¿verdad? Encuentra la información, recopila, haz un resumen, ¿verdad? Recrea la información para que sea algo propio tuyo, no sea simplemente plagio de alguien más, ¿verdad? Y lo puedes llevar. Si estás usando nuevamente también esta información para un producto, de un producto físico o de un negocio físico a un negocio virtual, pues también sirve mucho. Por ejemplo, si hay personas que son asesores financieros, contadores, ¿verdad? Que dan ese servicio que normalmente sea presencial, pero puede ser remotamente, pueden crear un reporte específico, una guía específica sobre cómo necesitan la información o cómo puede alguien hacer la mitad del proceso en casa para pasársele la otra mitad del proceso. Altagracia, muchísimas gracias. Qué gusto irte desde Punta Cana. A ver, aquí saludos. Espero que te encuentres bien. Pues qué gusto verte. Muchas gracias por estar acá. Entonces pueden usar esa información, un asesor financiero. Por lo menos en Estados Unidos los asesores financieros sí tienen muchas restricciones. No importa el nicho en que estés, siempre asesórate bien, ya sea de un abogado o de tu, ¿cómo se llama? De las regulaciones o los entes reguladores de tu industria para que no vayas a romper ninguna ley. No queremos que pase nada malo. Pero hay que pensar cómo podemos hacer. Justo hoy estaba hablando con este cliente famoso que te digo que hace las instalaciones de tubería de jardín y me dice, mira, vamos a sacar unos videos, una promoción para estos días, que está difícil la situación porque pues el presidente ha prohibido que se salgan los negocios que no son vitales. Entonces, pero lo que se va a hacer porque se está empezando a recolectar prospectos para que se van a convertir en clientes en verano, para junio y julio, ¿verdad? Porque van a querer su instalación de jardín, pero la prospección, normalmente lo que se hace es que ellos van a la casa, miden los jardines, hacen todo el proceso. Ahora, el plan que se va a hacer es usar Google Maps, ¿verdad? Para hacer la toma satelital de la casa, ver un estimado del jardín, ver a dónde se pueden hacer las conexiones y de esa forma cotizarle a las personas remotamente. Y en caso necesario, pues pueden ir, pero no necesitan entrar en contacto con nadie, sino que toda la información, todo el trámite, más bien dicho, se puede hacer de manera remota. Igual estaba viendo un caso de personas de aire acondicionado, que lo que están haciendo, están llegando a ver las unidades por afuera, ¿verdad? Y si no es necesario, no están siquiera entrando a la casa, le están pidiendo a las personas que tomen fotos de, por ejemplo, las rejillas, del filtro de aire y otras cosas que necesitan ver, pero que realmente no necesitan entrar en contactos con otros. Entonces, se va diversificando. He visto cosas loquísimas, la verdad es que he visto unas que increíble lo que han hecho para virtualizarse, ¿verdad? Y otras que simplemente han hecho una extensión de su negocio online, ¿verdad? Para poder atender mejor y a más clientes ahora que pues las personas no pueden llegar a sus negocios. Localmente tenemos una tienda de CBD donde la dueña es amiga que está en la Cámara de Comercio y ella todos los días está haciendo sus Facebook Lives, está haciendo, ¿cómo se llama? Los stories, ha implementado el servicio a domicilio, ya tiene el e-commerce en su sitio web, entonces de esa manera se puede seguir vendiendo a las personas donde lo necesitan sin que tengan que ir al negocio. Altagracia, ya lo vimos hace un momentito, pero es bastante extenso. Yo les voy a pasar algunos de los ejemplos de que hemos visto ahora, lo voy a guardar como PDF, lo voy a meter en el grupo, como te digo. Si no estás en el grupo, regístrate, aquí arriba está el enlace del grupo, ahí van a estar las grabaciones, va a estar el material de soporte. Hoy no tengo diapositivas porque no habían, simplemente son estos ejemplos de mapas mentales, ¿verdad? Y recuerda que la estructura, no quería hacer, bueno,
la verdad que lo pude haber hecho, pero es una diapositiva de ese esquema 6x4, que son un tema principal, 6 subtemas y 4 ideas para cada uno de esos. Hablas 2 minutos, tienes 50 minutos de audio que se pueden transcribir y eso se torna fácil en unas 10 páginas, ya con gráficas y todo lo demás. Tienes un ebook muy bonito, un reporte muy interesante de unas 20, 25 páginas y así tienes algo que puedes dar a tus prospectos como un imán o vender a tus clientes. Hay un producto que no lo puse aquí, quiero ver si lo tengo acá. Un producto que vendimos hace varios años, en el 2007, que, a ver si lo tengo. No lo tengo aquí. Está aquí abajo. Bueno, no lo encuentro ahorita. Este es. Por ejemplo, este producto es un producto que hicimos en el 2007, si no me acuerdo, 2008, 2007 creo que fue, que si lo ves aquí, este es el producto en sí, aquí está el upsell del producto, aquí tenemos más información acá, que es un producto que la verdad es que a veces las personas dicen, uy, pero algo tan pequeño, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿quién lo va a querer? ¿De qué va a servir? Este es un producto que vendimos a $37 en aquel tiempo y se hicieron más de 10,000 ventas de este ebook. Realmente eso era todo lo que era. No se hicieron 10,000, se hicieron como 6,000, perdón. Y las demás, porque subieron las ventas y se hicieron bastantes, pero se complementaron con las ventas de la venta incremental y también tenemos unos paquetes. Entonces, para mí, por ejemplo, aquí está el esquema de todo el producto, de la venta de todo el producto, pero aquí, en este pedacito acá, está el esquema base del producto, del contenido que lleva el producto. Entonces, con esto, pues, tú vas elaborando y mejorando tus ideas. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Altagracia, te espero dentro del grupo. Ahí vas a poder ver los PDFs de esto, los videos para que lo veas desde un principio. Mañana continuamos con tráfico, si no me equivoco. No me acuerdo si... no, perdón, mañana vamos a ver PLR. Mañana vamos a ver PLR. También los estoy tratando de hacer un poquito más cortitos para que los puedas ver fácilmente, ponerlos en práctica. Esto es tan fácil como agarrar un lápiz y un papel y empezar a escribir nuestras ideas, pero si lo quieres hacer online, como te digo, está MindMeister o está también FreeMind, que es una aplicación para hacerlo totalmente gratis. Así que muchísimas gracias. Si sabes a alguien que le puede interesar, pásale el dato. Si tienes alguna pregunta, puedes dejarla en los comentarios o en el grupo, fuera mejor aún, ¿verdad? Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, cuídate mucho, mantente saludable y nos estamos viendo el día de mañana. Muchísimas gracias. Chao, chao.